No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Tras instruir a Gon durante 1 hora, Blythe procedió a practicar su tipo de nen. Al ser un potenciador, puede aumentar considerablemente su ataque físico y defensa con nen. Es adecuado para el combate cuerpo a cuerpo. No intentó potenciar sus ataques, pues sabía que podría destruir parte del bosque de Snake Beach en el que se encontraban. Así que Blythe pasó a experimentar con otros tipos de nen: transmutación, emisión, manipulación y conjuración. Visualizar y crear algo es realmente emocionante. Como un niño que encuentra su juguete favorito, Blythe comenzó a jugar con diferentes tipos de nen. Todo se puede lograr con nen. La única condición es que tu aura sea lo suficientemente fuerte como para soportarlos o que tu visualización sea lo suficientemente potente. Por supuesto, las habilidades de especialización son otra cosa. Como Blythe está familiarizado con el calor, intentó transformar su aura en calor. La sensación de su aura transformándose es maravillosa, simplemente pensó, y toda su aura se transmutó en un calor intenso. Una llama blanca azulada rodeó su cuerpo. Pero al segundo siguiente la canceló, sintiendo su piel arder bajo el calor extremo. Uy. Parece que no puedo transformar el aura a un calor tan alto que ni siquiera mi cuerpo físico pueda soportarlo, pensó Blythe. Olvidaba que su cuerpo no resiste el calor con restos de piedra marina dentro. Tras pensarlo un momento, lo intentó de nuevo. Esta vez, empezó con una temperatura baja y fue aumentando el calor poco a poco, hasta encontrar la temperatura más alta que su cuerpo físico pudiera soportar. Tras encontrarla, recordó la sensación para no volver a estropearla. Claro, si protegía su cuerpo con Aki no sería un problema, pero ¿qué tenía de divertido? Siguiente, emisión. Con un pensamiento, un orbe de aura de calor se concentró en su palma. Luego lo disparó desde su palma a una velocidad extrema que lo hizo estallar fuera de la isla ballena. Bien. Blythe murmuró y pasó al siguiente tipo: conjuración. Podía conjurar la mayoría de las cosas que visualizaba mentalmente sin problema, pero necesitaba mucha práctica para conjurar algunos objetos especiales o complejos. Por ejemplo, Shizuku, de la Brigada Fantasma, podía conjurar una aspiradora que succionaba objetos infinitamente. Blythe sí podía conjurar una aspiradora, pero no poseía las mismas características que el Blinky de Shizuku. Hay una razón por la que intentó imitar la habilidad de Shizuku. Si lo hubiera logrado, podría succionar los restos de piedra marina presentes en su cuerpo con una simple orden. Parece imposible, al menos por ahora. A continuación, manipulación. Este tipo es un poco complejo, ya que primero se necesita una comprensión completa. Puede ser tan simple como manipular una espada o comandar bestias nen, constructos o incluso seres vivos. Simplemente conjuró una espada y la manipuló agitando su dedo índice. Blythe no tenía prisa por crear una habilidad nen adecuada para él. Primero, no había estado en contacto con el nen por mucho tiempo. Segundo, planeaba comprender bien el nen y sus tipos antes de pasar al siguiente paso. Tras descansar un tiempo, comenzó a practicar su Aki. Aunque el nen es divertido, el Aki es la esencia de Blythe, no puede simplemente ignorarlo. Gracias al combate a muerte con los 5 ancianos, su físico y atributo Aki mejoraron enormemente. Esto no se notaba en su estado anterior debido a sus graves heridas. Al recuperarse de sus heridas, se reveló en su panel de estado. Nombre: Blythe Han. Ocupación: marino. Constitución: 71-2. Fruta del diablo: 70.2. Aki: 71-5. Puntos de atributo gratis: 0.0. Al día siguiente. Tras despedirse de Gon, Blythe partió de la isla ballena en un barco de transporte. Al llegar a la ciudad cercana, trajo consigo un billete de avión a la arena celestial con todo el dinero que tenía. Dado que es un mundo tecnológico similar a la Tierra, la pasa mal sin dinero. Ni siquiera podía comer bien. Si fuera el mundo de One Piece, simplemente mataría unas cuantas bestias marinas, las asaría y comería hasta saciarse. Pero aquí, solo puede dejar que su estómago resuene a su antojo. Así que su primera parada es la arena celestial para ganar algo de dinero antes de viajar a otros lugares.
Además, es un buen lugar para perfeccionar su nen. Tras un agotador viaje, Blaise llegó a la arena celestial al día siguiente. Como se muestra en el anime, es una enorme torre de 251 pisos. De pie en una larga fila de combatientes durante un rato, Blaise llegó al frente y llenó el formulario que solicitaba información básica como su experiencia en combate. Tras obtener el número 1022, Blaise entró. Fue recibido por un público entusiasta y una gran arena con 16 pequeñas plataformas de combate. Blaise no esperó mucho antes de que llamaran su número. Al entrar en la arena que le habían asignado, se encontró con su oponente, quien vestía ropa de combate. En cuanto el árbitro terminó de explicar las reglas y dijo la palabra comienzo, su oponente se abalanzó sobre él con ferocidad. Adoptó una postura extraña mientras atacaba con sus manos con forma de garras de tigre. Aparte de ser llamativo, Blaise no vio nada. Así que simplemente golpeó la frente de su oponente con el dedo cuando éste se acercó. Antes de que su oponente pudiera comprender lo que sucedía, salió volando hacia atrás y se estrelló contra la grada de los espectadores, perdiendo el conocimiento. El árbitro le dio un boleto y le dijo que podía avanzar al piso 50. Aceptándolo, Blaise abandonó la arena y se dirigió al piso 50 tras conseguir algunas monedas. En 2 días, llegó al piso 100, tras lo cual siguió avanzando lentamente. Era aburrido, pero no tenía más remedio que hacerlo por el dinero. Además, con una habitación privada, podía meditar y practicar su nen sin interferencias. Tras devorar una gran cantidad de carne, Blaise se sentó en la cama a meditar. Cerrando los ojos, no hizo nada. 1 minuto después, percibió la energía natural a su alrededor, pero la cantidad era muy escasa, quizá porque se encontraba en una ciudad llena de gente. Lentamente, comenzó a absorberla en su cuerpo. Antes de abrir sus nodos aura, simplemente inhalaba y exhalaba la energía natural, ya que no encontraba la manera de usarla. Pero ahora sí puede. Absorbiendo la energía natural en su cuerpo, la condujo a los nodos aura y la hizo circular como lo hace con el nen. No era capaz de controlar la energía natural como en Senjutsu, pero hacerla circular no sería un problema. Lo hizo con la esperanza de que le ayudara a mejorar su energía vital, nen, o le aportara algún beneficio como su Aki, pero ocurrió algo inesperado. Una transformación inusual se produjo en su cuerpo cuando la energía natural circuló por los nodos del aura. La energía natural se fusionó con la energía vital, nen, presente en los nodos del aura para formar un nuevo tipo de energía llena de vitalidad y poder. Esto asustó a Blaise, pues no sabía qué significaba esto, si era bueno o malo. Pero la transformación no pudo continuar, como si les faltara algo. Falló. Y la energía fusionada erráticamente fluctuó vigorosamente, mostrando signos de una explosión. Mal. La expresión de Blaise se tornó sombría. Sintiendo el poder que contenían, supo que la explosión probablemente lo convertiría en una niebla de sangre. Sin saber qué hacer, Blaise intentó amortiguar el impacto envolviendo el nuevo tipo de energía con su Aki. Pero, en cuanto su Aki entró en contacto con él, la energía comenzó a devorarlo y, al mismo tiempo, mostró signos de estabilización. Desafortunadamente, no era el final. La energía que mostraba signos de estabilización giró a gran velocidad, devorando la energía vital y el Aki presentes en su cuerpo sin su consentimiento. Incluso la energía natural del entorno fue absorbida por su cuerpo y se fusionó con las otras dos. El proceso duró media hora, y finalmente, las 3 energías se fusionaron perfectamente para formar un nuevo tipo de energía que brilló con una luz dorada. Blaise dejó escapar un suspiro de alivio al darse cuenta de que ya no había peligro. Secándose las gotas de sudor de la frente, se relajó un poco para calmar su corazón palpitante. Casi se mata con sus propias manos. Tras 5 minutos de descanso, Blaise examinó la energía con cuidado, y para su sorpresa, sintió la conexión entre él y ella. Con un pensamiento, percibió la energía, del tamaño de una pequeña perla. Era dorada y tenía la consistencia de la sangre. Cuando Blaise intentó atraparla con el pensamiento, se escapó como un niño travieso. Se fusionó con su torrente sanguíneo y circuló por el cuerpo junto con ella. Justo cuando Blaise se preguntaba para qué servía esta energía, la notificación del sistema sonó en su mente. Notificación: el anfitrión ha creado un nuevo tipo de energía fusionando 3 tipos diferentes de energía. Es un logro admirable incluso en el mundo exterior. Tras analizarla,
la nueva energía tiene características similares a la sangre de Dios. Por eso, el sistema considera que el nombre adecuado para este nuevo poder es sangre de Dios. Sangre de Dios. Quemar la sangre de Dios mejorará los atributos y el físico del anfitrión al siguiente nivel durante 1 hora. El tiempo puede variar según el uso. Una vez que el anfitrión reemplace toda la sangre normal del cuerpo humano con la sangre de Dios, superará el límite y su físico alcanzará el nivel semidios. Logro, sangre de Dios. Recompensa, más 5.0 puntos de atributo gratis. Nota, el anfitrión no puede añadir los puntos de atributo gratis aquí, ya que la entrada al mundo HXH no es oficial. Puedes añadir los puntos que quieras al regresar al mundo de One Piece. ¡Wow! Sangre de Dios, qué nombre tan genial. Los ojos de Blaise se iluminaron. ¿Cuándo me volví tan increíble? Blaise no estaba en condiciones de probar su nuevo poder, ya que su energía vital y Haki se habían agotado para crear la sangre de Dios, por lo que estaba completamente exhausto. Se desplomó en la cama y durmió. Al día siguiente, tras completar su combate en la arena celestial, Blaise regresó a la habitación para formar la siguiente gota de sangre divina. A diferencia de ayer, conocía los pasos, así que el proceso fue sencillo. Aún así, agotó su energía vital y su Haki. Curioso por explorar el nuevo poder, a Blaise no le importó el agotamiento y quemó una gota para probarlo. En cuanto lo hizo, la gota de sangre dorada se dispersó en una incontable corriente de energía, potenciando cada aspecto de su ser. Sintió un poder ilimitado, recorriendo cada centímetro de su cuerpo. Se sintió renacido. Tras experimentar durante 10 minutos, Blaise comprendió algunas de sus habilidades. Puede usarse para mejorar su físico directamente como la forma de energía que desee, ya sea Nenohaki. Hacerlo triplicaría su Nenohaki. Para alguien de su calibre, es una gran mejora. Lo haría prácticamente invencible en poco tiempo. Otra cosa que notó es que la sangre del Dios tiene la capacidad de curar cualquier tipo de herida. Incluso un brazo o una pierna amputados pueden regenerarse. Justo ahora, todas sus heridas ocultas y la fuente de vida que agotó durante su lucha contra los 5 ancianos también se recuperaron. Es decir, Blaise ha vuelto a su máximo potencial. Sintiendo el poder, Blaise apretó el puño mientras sus labios se curvaban ligeramente como si sonriera con suficiencia. Gobierno mundial, 5 ancianos, espérenme. Regresaré pronto. Pasaron los días. Todos los días, Blaise entrenaba sus Haki y conceptos Nen. Formaba una gota de sangre de Dios al final del día para que su agotamiento no interfiriera con su entrenamiento ni con su combate. Tras permanecer entre los pisos 150 y 190 durante 15 días, Blaise ganó casi 400 millones de yeni, suficientes para gastar durante años. Decidido a que era suficiente, Blaise ganó sus combates y se dirigió al piso 200. Una empleada lo recibió en el mostrador de registro y le entregó un formulario para firmar. Luego le explicó las reglas del piso 200, junto con los horarios de los combates. Tras escuchar la explicación, Blaise llenó el formulario y marcó la casilla de que estaba listo para pelear cualquier día. La recepcionista le entregó la llave de la habitación y le dijo que le informarían de su próximo combate en cuanto estuviera fijado. Blaise fue informado al día siguiente de su combate. La fecha de su combate se confirmó dentro de 2 días a las 9 de la mañana en el piso 225. Lo esperaba con ansias, ya que sería su primera pelea Nen. Esperaba que su oponente fuera al menos un poco más fuerte con una poderosa habilidad Nen, no algunos novatos aplastantes. Pasaron 2 días. Al entrar Blaise en la arena, escuchó los gritos y vítores de la multitud. A diferencia de la planta baja, el público en el piso 200 es abundante. El anunciador lo presentó como luchador debutante del piso 200 y luego a su oponente, quien actualmente tiene 9 victorias y 2 derrotas. Blaise se sorprendió al oírlo, 9 victorias, parece que no me aburriré. Tras el anuncio, su oponente entró al escenario. Su oponente se llama Rozak y tiene un porte relajado. En cuanto entró al escenario, el ruido de las gradas aumentó. Parece que cuenta con un gran apoyo. Rozak es un hombre alto y musculoso, con músculos bien desarrollados, visibles en su chaqueta de cuero plateada de corte abierto. Tenía el pelo corto y ojos azul eléctrico. Mirando a Blaise, Rozak murmuró algo,
pero se le oyó, un novato, ¿eh? Novato, Blaise sonrió con sorna al oír sus palabras. Aunque el árbitro dijo comienza, Rozak no tomó la iniciativa de atacar. A sus ojos, la postura habitual de Blaise es de apertura sin guardia. Pero sus sentidos agudizados le advirtieron que su oponente es peligroso. Si comete un solo error, morirá. Sin dejar que la presión le afectara la mente, Rozak le comentó a Blaise, parece que no eres una persona común y corriente. Ven, me estás haciendo perder el tiempo. Blaise hizo un gesto con la mano. Al instante siguiente, Rozak irrumpió con un ren asombroso antes de usar Ten para envolverlo alrededor de su cuerpo. Preparándose, corrió hacia él. La multitud estalló en vítores al verlo actuar. Por el aura, Blaise supo que era un maestro que llevaba tiempo practicando Nen. Ante el ataque, no usó su Nen. Primero, necesitaba comprender cómo se comparaba su habilidad física pura con la de los usuarios de Nen. Después, planearía su siguiente acción. Rozak lanzó una ráfaga de golpes, envolviéndose el brazo con Nen. Blaise, por su parte, bloqueó los golpes con las manos desnudas. Incluso con su atributo físico superando el límite de 70, sintió una ligera incomodidad. No escaidó con defensa absoluta, la constitución Senju le otorgaba una poderosa fuerza vital y energía física, además de una tremenda resistencia y resiliencia. Lo único en lo que no era muy bueno era en defensa. Aún así, es suficiente para abrumar a la mayoría de la gente, incluso en el mundo de One Piece. Por otro lado, Rozak parecía atónito al ver que sus golpes mejorados con Nen no podían herir a su oponente. Imposible. Soy un potenciador. Ni siquiera usó Ten, ¿cómo bloqueo mis golpes con las manos desnudas? Al ver la mirada distraída de Blaise, Rozak se sintió humillado. Como los ataques normales con Nen no funcionan, le enseñaré mi Satsu. Justo mientras Blaise reflexionaba, Rozak transformó su aura en largos látigos y lo azotó desde todas las direcciones. Además, sus látigos estaban mejorados con Nen, por lo que poseían un poder increíble. Incluso un potenciador como él resultaría herido si se enfrentara al ataque de frente. Saliendo de sus pensamientos, Blaise evitó los ataques como si nada. Al ver que ninguno de sus ataques podía alcanzar a su oponente, Rozak rugió. No creas que es todo lo que tengo. Tengo otra habilidad Nen, multiplicador de poder. Cada vez que asesto un golpe, mis poderes aumentan. Oh. Deberías haberla usado desde el principio. No esquivaré más, vamos. Dijo Blaise, mostrando finalmente algo de emoción en su rostro. ¿Qué? Esta vez, Blaise envolvió su cuerpo con Ten. Cabe destacar que no estaba usando a Ken, sino a Ten normal. Porque es más que suficiente. Al instante siguiente, Rozak cargó contra él con fuerza y le lanzó una lluvia de golpes. Blaise bloqueó todo con sus manos envueltas en Ten, pero ninguno logró quebrarle. La fuerza de su oponente se multiplicaba con cada ataque. Finalmente, tras 30 golpes consecutivos, el puño de Rozak quedó envuelto en una energía esférica de color rojo intenso. El aura del puño es un poco abrumadora. Riendo a carcajadas, Rozak gritó, no debiste dejar que te golpeara seguido. A ver cómo bloqueas este. Sintiendo el poder del ataque, Blaise supuso que debería ser tan fuerte como el impacto Big Bang de Ubojin. Aunque este último puede usarlo con normalidad, Rozak tuvo que cumplir muchas condiciones para alcanzar este nivel. Es la diferencia entre él y el poderoso maestro del Nen. Blaise reflexionó, ¿debería usar Ken? No. Mi 10 de poder completo debería ser suficiente para bloquear el golpe. Probémoslo. Al llegar ante él, Rozak lanzó un puñetazo mientras Blaise bloqueaba con los brazos cruzados. El golpe abrumador tenía un poder devastador suficiente para arrasar con todo a su paso. La potencia del puñetazo envió a Blaise fuera de la arena, mientras que su Ten fue destrozado por el golpe. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte como para herirlo. Al ver el golpe, el público gritó de emoción. ¡Guau! ¿Qué fue eso? El golpe parecía bastante potente, pero Blaise parece estar ileso, gritó el anunciador. Sacudiéndose el polvo, Blaise saltó al escenario sin ninguna señal de lesión. Al verlo, Rozak no podía creer lo que veía. ¿Cómo puede ser?
Ese fue un golpe crítico tan potente como para rivalizar con misiles. ¿Es un monstruo? Es mi turno, dijo Blaise, concentrando su nen en su puño. Una burbuja esférica dorada se formó alrededor de su puño, afectando incluso a los alrededores. Aunque solo dirigió el 10% de su aura. Sintiendo el poder infinito que contenía el puño, Rozak tragó saliva y retrocedió unos pasos. Sabía que si lo golpeaba, sufriría una muerte espantosa. Debería ser un poco más fuerte que tu último puñetazo. ¿Estás listo para recibirlo? No olvides protegerte la cara con Ken, si no, morirás, preguntó Blaise y le recordó amablemente. El sudor se formó en el rostro de Rozak. Soy rápido, puedo esquivarlo. Puede ser poderoso, pero no es nada si no puede golpearme. Al instante siguiente, su visión se desvaneció cuando su oponente apareció ante él como si se hubiera teletransportado. Frente al puño, sintió la muerte. Sabiendo que no podía esquivar el ataque, hizo caso a la advertencia de Blaise y se protegió la cara con Ken al 100%. Aún así, se sentía débil ante un poder abrumador. ¡Boom! Al impactar el puñetazo de Blaise, se escuchó un fuerte estallido seguido de una onda expansiva. En cuanto a Rozak, salió volando y se estrelló contra la tribuna del público. Perdió el conocimiento, la mayoría de sus huesos faciales se destrozaron y su rostro quedó deformado hasta quedar irreconocible. Todo su ser está cubierto de sangre. Si Blaise no hubiera reprimido su fuerza en el último momento, Rozak habría perdido la vida. El público, que lo vitoreaba, guardó silencio. Se hizo el silencio, pues nadie esperaba este resultado. Una vez que el árbitro anunció su victoria, Blaise abandonó el escenario de batalla y regresó a su habitación. Aunque usar Nen parecía divertido, la batalla no le entusiasmaba mucho. Pero tenía que admitir que el Atsu de Razok es bastante poderoso. Una vez que domine su categoría de mejora a la perfección, sin duda se convertirá en una figura notable. Multiplicador de poder. Era una buena habilidad de Nen, pero si no se equivocaba, para ejecutar ese último golpe necesita cumplir muchas condiciones. Aunque Blaise es fuerte, su fuerza no es ni de lejos suficiente para derrotar al Rey Hormiga Quimera. Su reserva de aura actual debería ser ligeramente superior a la de Netero, pero no estaba completamente seguro. Solo después de conocer a Netero en persona podrá asegurarlo. Aún así, si lucha contra Netero solo con Nen, definitivamente perderá, ya que no era tan hábil con Nen como este último. Si usa su sangre de Dios, sus poderes deberían alcanzar a los de los guardias reales, pero no lo suficiente como para derrotarlos, y mucho menos al Rey Hormiga. Necesita entrenamiento y práctica con el Nen. Claro que sí, si usa su Aki y su habilidad de fruta del diablo, podrá hacerlo, pero ¿qué tiene de divertido? Como amante de las batallas, necesita desafíos. Además, se aburrirá mortalmente si no tiene un objetivo. Pasaron 4 meses. Han pasado casi 6 meses desde que llegó al mundo de los cazadores. En esos 4 meses, compitió en 9 combates y los ganó todos. Aparte de Rozak, no se encontró con ningún oponente fuerte con un buen dominio del Nen. La mayoría son novatos o débiles. No importa, la razón por la que se queda aquí es por la tranquilidad. Cuando se aburre, va a ver las batallas entre otros maestros del Nen. Por supuesto, no planeaba quedarse aquí a largo plazo. Una vez que ganara su próximo combate, se ganaría el derecho a desafiar al maestro de piso. Se marcharía después de eso. Justo cuando llegó al piso 225 para ver la batalla de hoy, se sorprendió al ver los nombres revelados en la pizarra para el siguiente combate, Hisoka vs Castro. Así que finalmente llegó a la arena celestial. Cuando Blaise estaba en la tierra, disfrutaba del carácter de Hisoka, siniestro, manipulador y egocéntrico. Es el tipo de persona a la que querrás vencer. Como Hisoka es alguien a quien le encanta luchar contra oponentes más fuertes, Blaise iba a darle la oportunidad. La batalla comenzó una vez que ambos combatientes entraron al escenario. Hisoka lucía igual que recordaba, con su atuendo adornado con varios símbolos de cartas. Su apariencia era similar a la de un mago con pintura facial y símbolos de estrellas y lágrimas en las mejillas. La batalla transcurrió como se esperaba. Castro perdió. Tras jugar un rato con él, Hisoka lo atacó con Nen. Como usuario experimentado de Nen,
Castro no sufrió ninguna discapacidad durante la iniciación. Justo cuando Hisoka salía del escenario de batalla, se encontró con Blaise, que lo esperaba en el pasillo. Hisoka jugó con la carta del Joker en la mano y miró a Blaise, quien desató su extrema sed de sangre. ¿Quién eres? ¿Estás listo para pelear? Preguntó Blaise, revelando parte de su poderosa aura. Si es así, siéntete libre de elegirme como tu próximo oponente. Estoy listo cuando quieras. De acuerdo. Una vez que Blaise desapareció de su vista, Hisoka entrecerró los ojos. Podía ver la fuerza de Blaise y la idea de luchar contra semejante oponente lo emocionaba profundamente. Seguro que me entretendrá. Después de hablar con Hisoka, Blaise regresó a su habitación para reanudar su entrenamiento. En los últimos 4 meses, practicó su nen a diario y se acostumbró a él, como al Haki. Si quisiera, podría crear su propio Atsu sin mucha dificultad. De hecho, intentó imitar la habilidad nen de muchas personas y tuvo éxito con la mayoría. Un buen ejemplo es el puño remoto de Leorio. Al igual que Jin, pudo imitarlo sin mucho esfuerzo. Además, ahora tiene 130 gotas de sangre de Dios. Tras experimentar y analizar durante unos días, descubrió que para alcanzar el físico semidios, necesita 3000 gotas de sangre de Dios. Claro, no estaba 100% seguro, pero debería rondar ese rango. Para alcanzarlo, necesita al menos otros 8 años. Es mucho tiempo y Blaise tampoco tenía prisa. Como su próximo combate será contra Hisoka, planea crear una habilidad nen única para jugar con él. 4 días después, Blaise y Hisoka se encontraron cara a cara en el escenario de la Arena Celestial, en el piso 225. Hisoka apenas podía contener la emoción, pues hacía tiempo que no luchaba contra oponentes dignos. Blaise también tenía una leve sonrisa en el rostro, mirando al emocionado Hisoka. Este rebosaba confianza, como si fuera el más poderoso. ¿Eres Blaise? Estoy tan feliz. Me haces sentir tan bien. Voy a disfrutar destrozándote. Hisoka lamió la carta comodín que tenía en la mano y habló. Al escuchar sus palabras, Blaise rió. Me gusta tu confianza, pero, ¿de verdad eres tan fuerte? Cuando el juez pronunció la palabra comienza, Hisoka tomó la iniciativa y se lanzó como un loco, emanando un instinto asesino desbordante. Solo por el aura, Blaise pudo distinguir que Hisoka tenía un nivel diferente al de otros usuarios de nen que conocía. Es lo que se llama talento. Especialmente su nen, es denso y fuerte. Es vos. Enfrentando el estilo de lucha complejo de Hisoka y sus siniestros movimientos, Blaise los esquivó con poco o ningún esfuerzo, como si conociera sus movimientos de antemano. No es que Blaise pueda ver el futuro, sino que los movimientos de Hisoka son lentos. No solo él, la mayoría de los luchadores con los que se encontró tenían movimientos llamativos, pero eran lentos. En cuanto a Blaise, cree firmemente en el concepto de la fuerza absoluta, ya que todos los trucos y habilidades son ineficaces ante ella. La multitud vitoreó y gritó cuando Hisoka y Blaise comenzaron a luchar. La trepidante batalla emocionó y atrajo a todos a la batalla. Al instante siguiente, Hisoka le lanzó una patada en la cara con toda su fuerza. Usaba KO, concentrando toda su aura en los pies correctos. Si Blaise atacaba ahora, podría herir gravemente a Hisoka, ya que éste lo dejó indefenso. Pero de repente, Blaise rió para sus adentros y murmuró, interesante, al prever el futuro. Hisoka lo pateó, pero sus pies se congelaron por un segundo, a centímetros de su cara, antes de lanzarse hacia adelante con una fuerza explosiva. ¡Bam! Aunque la fuerza de la patada no fue suficiente para romper su ten, Blaise usó Ken para bloquear el golpe. Salió ileso. Poderoso. La potencia de la patada es excepcional, suficiente para herir incluso a los maestros potenciadores si no usaran toda su aura para bloquear el golpe. La razón detrás de su poder es tan simple como que Hisoka usó su Atsu, Bungeegam. Conectó sus pies al suelo con Bungeegam antes de la patada y lo soltó una vez que se estiró al máximo. Esto aumentó drásticamente la fuerza de la patada. Es simple pero muy eficiente, eso es lo que hace que el Bungeegam de Hisoka sea aterrador. Si un oponente mide su golpe solo con la cantidad de KO o Rayu, sufrirá terriblemente. El ataque de Hisoka no terminó ahí, pues en cuanto notó que Blaise estaba ileso,
lanzó las cartas que aparecieron entre sus dedos a una velocidad vertiginosa y con absoluta precisión. Lo extraordinario es que lo hizo desde un ángulo que obstruía perfectamente la vista de Blythe. De no ser por el haki de observación, incluso él habría sido engañado. Blythe no intentó esquivar el ataque, sino que rápidamente atrapó las cartas entre sus dedos cubriéndolas con Ken. Al palparlas, mostró una expresión de sorpresa. ¡Increíble! Las cartas de Hisoka se sentían pesadas como si fueran de acero. Este las había envuelto con su, pero la cantidad de aura y cómo las aplicó es asombrosa. Sus cartas eran más pesadas en los bordes, mientras que el centro era más ligero porque aplicó Rayu junto con su, dividiendo su aura en las cartas para obtener el máximo rendimiento. Hisoka entrecerró los ojos al ver a Blythe atrapar sus cartas con facilidad. Sabía muy bien cuánta aura y poder había insertado en las cartas. Aunque era un transmutador, dominaba su mejora hasta cierto punto. Para atrapar las cartas sin sufrir daño, su oponente era sin duda un potenciador y debería haber alcanzado un alto nivel de maestría. Aún así, Hisoka sonrió al instante siguiente porque su plan había tenido éxito. En el último ataque, no solo lanzó las cartas, sino también su goma elástica. Esta se había pegado perfectamente a la mejilla de Blythe. Como su goma elástica se puede ocultar con Kin, es muy difícil detectarla en medio de la batalla sin usar Gyo. Por supuesto, Blythe percibió la goma elástica con su poderoso haki de observación incluso antes de que se le pegara a la mejilla derecha. Así que la sonrisa de Hisoka no duró mucho. Cuando Blythe arrojó las cartas con indiferencia y tocó la goma elástica para sentir su textura, la expresión de Hisoka cambió. ¿Sabía de antemano sobre mi habilidad?, se preguntó Hisoka. Aunque no fue suficiente para convencerlo, se sintió un poco decepcionado. ¿Es esta tu habilidad, Nen? Es un buen juguete, lo elogió Blythe. Al palpar la goma Bunge con sus propias manos, pudo apreciar sus propiedades y la naturaleza de su transformación. ¿Juguete?, preguntó Hisoka sin resignarse. Es su creación, después de todo, no hay forma de que pueda aceptarlo con mentiras. Sin embargo, a los ojos de Blythe no le parecía nada, mientras cortaba la goma Bunge con naturalidad, formando una pequeña espada de calor con su aura. Creé mi propia habilidad, Nen. Veamos qué tal es comparada con la tuya. El ren de Blythe se disparó un instante y se extendió unos 3 metros antes de transformarse en una fina membrana esférica. Al sentir y ver el aura de Blythe de cerca, el corazón de Hisoka se estremeció de emoción, su nen era increíblemente poderoso y superaba su imaginación. Blythe se concentró y el aura que rodeaba los bordes de la membrana esférica se solidificó en una especie de cristal transparente. Dio origen a algo parecido a una barrera. Es un uso muy simple de Zen, junto con la transmutación de su aura en un elemento duro. A esto lo llamo barrera absoluta. Aunque la creé por capricho, es bastante dura. Como pueden ver, transformé el aura alrededor de la barrera para hacerla más duradera. No se romperá fácilmente. Blythe se jactó con la cabeza en alto y explicó, pero Hisoka no estaba de humor para escuchar. Basta de charlas. A luchar. Hisoka canalizó su nen por todo su cuerpo, listo para atacar. ¿Qué dices? La pelea ya terminó, perdiste la oportunidad de hacerme daño. Blythe extendió la mano y negó con la cabeza. ¿Qué? Hisoka arqueó las cejas. Déjame demostrarte mi habilidad para que puedas entenderlo con claridad. Blythe chasqueó el dedo y la barrera que lo rodeaba desapareció. Al instante siguiente, el rostro de Hisoka cambió al encontrarse en una barrera esférica. Ni siquiera pudo reaccionar al ataque ni comprender cómo sucedió. Blythe sonrió. Captura completa. Olvidé mencionar la naturaleza de mi habilidad. La barrera absoluta es una técnica defensiva pura, pero también puede otorgarse a otros para protegerlos. Por supuesto, incluye a los enemigos. Al oírlo, Hisoka hizo una mueca. Blythe no necesitó más explicaciones, pues comprendió el concepto a la perfección. ¿Habilidad problemática? Aún así, no le impidió intentar romper la barrera. Tras unos segundos, Hisoka jadeó, pues ninguno de sus trucos funcionó. Ni siquiera su Bungegan pudo ayudarlo. La barrera ni siquiera se movió. Sabía que no podría romperla ni aunque lo intentara durante 10 días más, así que finalmente aceptó estar atrapado.
¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme?, preguntó Hisoka. Tienes potencial para ser un buen luchador, así que te dejaré vivir. Solo espero que la próxima vez que nos veamos seas al menos lo suficientemente fuerte como para entretenerme. Blaze habló y deshizo la barrera. Hisoka sintió como si le hubieran dado una bofetada. Siempre es él quien deja vivir a su oponente para poder vencerlo en el futuro cuando se vuelva formidable, pero alguien le hizo lo mismo. Por supuesto, si intentas atacarme ahora, te mataré, aquí y ahora. Blaze entrecerró los ojos, revelando su instinto asesino, capaz de abrumar incluso a Hisoka. Mirando a Blaze, Hisoka sintió como si lo estuviera observando una bestia desconocida. Su agudo sentido del peligro le advirtió que moriría si cometía alguna tontería. Con gotas de sudor en la frente, Hisoka pronunció: «No soy tonto. Sé cuándo avanzar y retroceder. La próxima vez que nos encontremos será diferente». Diciendo esto, Hisoka admitió la derrota y abandonó el escenario de batalla. Pronto desapareció de la vista de todos. Tiene un espíritu fuerte. La batalla no fue tan emocionante como imaginaba. Aunque Hisoka es fuerte, no está al nivel de los mejores maestros de Nen del mundo. Tras ganar la batalla contra Hisoka, Blaze obtuvo la calificación para desafiar al maestro de piso, pero no lo hizo porque no le interesaba en absoluto. La razón por la que vino a la arena celestial es por dinero y para luchar contra usuarios de Nen expertos como Hisoka. Cumplió su propósito. Es hora de actuar. Al día siguiente, al salir de la arena celestial, Blaze fue a ver a un médico para encontrar una solución para eliminar los restos de piedra marina de su cuerpo. Le habían molestado durante un tiempo. Tras escanear su cuerpo con dispositivos médicos avanzados del mundo Hunter, los médicos encontraron 12 fragmentos de piedra marina en su interior. El problema es que se habían asentado en diferentes partes del cuerpo. Justo cuando decidieron extraer los fragmentos con una herramienta magnética capaz de extraer cualquier tipo de metal, la operación fracasó, ya que la piedra marina es un elemento completamente diferente. Blaze ya esperaba este resultado. Solo quería comprobar si tenían algún método. Por supuesto, no es el único método, ya que los restos también pueden extraerse mediante cirugía o ser manipulados por médicos Nen especiales. Pero, considerando su físico, es imposible que estos médicos normales puedan cortarle la piel. El otro método tampoco es viable, ya que necesita ser un cazador para llamar a los médicos Nen especiales. Como no tenía prisa, Blaze decidió regresar a la isla ballena. Una nube blanca, del tamaño de un coche pequeño, volaba sobre el mar hacia la isla ballena. Blaze se recostó sobre la nube despreocupadamente con los ojos cerrados. La nube blanca es algo que creó con su aura mediante transmutación y conjuración. Para hacerla más poderosa y versátil, añadió 5 gotas de sangre de Dios. Como resultado, se convirtió en una forma de vida consciente. Blaze la llamó Pequeño Blanco. No puede hablar, pero es inteligente, capaz de pensar y seguir sus palabras. Blaze llegó a la isla ballena en pocas horas. Aterrizó directamente en el bosque, un poco lejos del pueblo, donde se alojaba al llegar. En cuanto llegó, 2 figuras vinieron corriendo desde la distancia. Eran Gon y el pequeño oso zorro. Blaze, has vuelto. Gon corrió a abrazarlo. Te he echado de menos. No solo Gon, el pequeño oso zorro tampoco olvidó su olor al acercarse y rozar su cabeza contra sus piernas, mostrándole cariño. Blaze sonrió y tocó la cabeza de Gon. Bueno, te dije que volvería en unos meses. Luego miró al oso zorro que había crecido. Sacó la comida que le había preparado al pequeño y se la lanzó. Blaze, ¿qué es eso? Vi algo volando hace un momento. ¿Viniste montado en esto?, preguntó Gon mientras observaba la nube blanca que flotaba en el aire. Blanquito, ven aquí, llamó Blaze. Tomó a Gon y lo colocó en la nube. Muéstrale algunas de tus habilidades. En cuanto dio la orden, el pequeño blanco se elevó con Gon, quien gritaba a todo pulmón. ¡Ah! Blaze, ayúdame. Blaze rió entre dientes al ver a Gon desaparecer de su vista. Mirando al pequeño oso zorro, dijo: tú eres el siguiente. Al oír sus palabras, se le erizó el pelaje y huyó asustado. El pequeño blanco regresó después de 10 minutos con Gon, quien yacía en la nube mientras sus manos se aferraban firmemente a la superficie de la nube para sostenerse.
Sin embargo, sus ojos brillaban de emoción y disfrute. ¿Te gustó?, preguntó Blythe. Es maravilloso. Puedes jugar con él cuando quieras, ya que estaré aquí los próximos meses. ¿En serio? Sí. Blythe respondió y preguntó, Gon, ¿qué tal tu entrenamiento en Soru y Kamie? ¿Por qué no me lo enseñas? Después de jugar un rato con Gon, Blythe empezó a recolectar leña para construir una pequeña casa de madera, ya que se quedaría allí un tiempo. Planea dedicar su tiempo a la meditación y al entrenamiento. Ya sea Akionen, tiene mucho que aprender y comprender. Necesita aprovechar su tiempo sabiamente. Pasaron los días. Blythe entrenó en paz, ya que nadie lo molestaba, excepto Gon, que también es un niño sensato. No lo molesta sin motivo y rara vez interrumpe su entrenamiento. La mayor parte del tiempo, solo juega con Blanquito y con. En un instante, han pasado 2 años y medio. Aunque la apariencia de Blythe no ha cambiado, ahora tiene 23 años y han pasado 3 desde que llegó a este mundo. En estos 2 años y medio, la fuerza de Blythe ha aumentado de forma constante sin cambios drásticos. Ni siquiera él mismo sabe qué tan fuerte es ahora. Su nen se ha vuelto suave y denso tras mucha meditación, práctica y comprensión. Su aura no es la misma que hace años, es muy diferente. Incluso si se enfrenta a la Guardia Real del Rey, tiene la confianza para matarlos solo con Nen. En cuanto al Rey, solo lo sabrá después de enfrentarse a él en persona. Si es posible, quiere pelear con el presidente Netero, lo que podría revelar su nivel de fuerza actual. Si solo hablamos de Aki y Constitución, debería ser tan poderoso como Barba Blanca en su mejor momento. En estos 3 años, su Aki subió de 71.5 a 75.4, mientras que su atributo de Constitución aumentó de 71.2 a 74.8. Además, no olvidó desarrollar su sangre de Dios. Ahora mismo, 1/3 de la sangre de su cuerpo se ha vuelto dorada. Es decir, tiene casi 1000 gotas. Si no hubiera usado algunas para experimentar, habría tenido más, pero no le importa mucho. Aún así, la sensación de poder es simplemente maravillosa, pero uno no debe dejarse llevar por ella. Blythe lo sabía muy bien. El exceso de confianza conduce a la destrucción. Es hora de abandonar la isla ballena. Alrededor de las 9 de la mañana, Gon corrió hacia el emocionado. Blythe, la tía Mito aceptó firmar la solicitud de cazador con una condición. ¿Cuál es? Quiere que atrape al maestro del intercambio. Voy a hacerlo. Gon apretó el puño. Es una condición imposible impuesta por Mito, ya que no quiere que Gon se presente al examen de cazador, pero es solo para gente común. Para Gon, esta tarea no supone ninguna dificultad. A diferencia de la línea temporal original, Blythe entrenó muy bien a Gon. Aunque no le enseñó Nen, le hizo hacer todo tipo de ejercicios para mejorar su físico. ¿Entonces a qué esperas? Creo que podrás atraparlo con bastante facilidad. Sí, dijo Gon y fue a atrapar el pez. Con su fuerza actual, es una tarea muy fácil. Todo salió como se mostraba en la línea temporal original, esta vez lo atrapó con bastante facilidad. Aunque reacio, Mito firmó la solicitud de cazador de Gon. En cuanto a Blythe, se presentó al examen de cazador incluso antes que Gon. A la mañana siguiente, Mito y su abuela fueron al puerto a despedirlo. Blythe también llegó al puerto para abordar el barco, pero Mito fue a hablar con él. Mito lo miró y le dijo, «Señor Blythe, por favor, cuide de Gon. Aún es joven e inexperto. No se preocupe, no le pasará nada conmigo», le aseguró Blythe y subió al barco junto con Gon. Al subir al barco, Gon se despidió de los habitantes de la isla ballena y gritó, «Cuando me convierta en el mejor cazador del mundo, volveré». Su grito atrajo la atención de los demás pasajeros a bordo, que también acudieron para presentarse al examen de cazador. Sin importarle las burlas de los demás, Gon observó el barco. Blythe, por su parte, permaneció en silencio en el muelle, disfrutando de la brisa marina, observando las acciones de Gon. También vio a Kurapika y Leorio entre los pasajeros. Como sabía lo que ocurriría después, simplemente disfrutó del proceso. Todo transcurrió como en el anime. Gon le informó al capitán del barco que se avecinaba una tormenta. Tal como lo había dicho, la tormenta se abalanzó sobre ellos,
mientras que casi todos los aspirantes al examen se marearon, excepto Gon, Blaise, Kurapika y Leorio. Tras unos minutos, el capitán los llamó y les preguntó las razones para presentarse al examen de cazador. Gon respondió rápidamente que quería saber por qué su padre eligió ser cazador. Después de Gon, Blaise respondió, solo por diversión, porque estoy aburrido. Leorio y Kurapika, por su parte, se negaron a revelar sus razones. Pero, en cuanto el capitán anunció que era parte del examen, expusieron sus propias razones. Kurapika habla de la brigada fantasma que aniquiló a su clan Kurta y de que está presentando el examen de cazador para vengarse. Seguido de Kurapika, Leorio declaró que lo hace por dinero. Los comentarios de Kurapika y Leorio avivan la animosidad entre ambos, y salen a cubierta a batirse a duelo, como se muestra en la serie. Blaise observaba todo con interés mientras la siguiente tormenta se acercaba, una que incluso el capitán del barco se tomó en serio. Gon acompañó a Katzo, miembro de la tripulación, para ayudarle con la vela, mientras Blaise los seguía afuera. Leorio y Kurapika se quedaron cara a cara sin preocuparse por la tormenta. Pero de repente, Katzo, que salió de la cabina, fue arrojado fuera del barco por una ola. Leorio y Kurapika ni siquiera pudieron reaccionar antes de que Gon saltara. Los otros dos reaccionaron rápidamente para sujetar las piernas de Gon. El incidente también ayudó a Leorio y Kurapika a resolver la disputa entre ellos. En cuanto al capitán, quedó impresionado con ellos y les prometió llevar el barco al puerto más cercano al lugar del examen. Qué extraño, murmuró Leorio y explicó. Que el cedro esté en dirección opuesta a Ciudad Zaban, donde se celebrará el examen de cazador de este año. Gon, ¿no oíste mal?, preguntó Kurapika. No, el capitán dijo que fuéramos al cedro. Gon negó con la cabeza. Luego le preguntó a Blaise, Blaise, ¿qué crees que deberíamos hacer? Confía en tu instinto. De acuerdo. Entonces voy a ver el árbol del que habló el capitán, dijo Gon mientras Kurapika lo imitaba. Leorio se despidió de ellos y caminó en dirección opuesta, pero pronto regresó sabiendo que era una trampa. ¿También eres de la isla Ballena? Leorio intentó entablar conversación con Blaise. Vengo de una tierra lejana. Solo me quedo en la isla Ballena temporalmente, respondió Blaise. La conversación es breve porque tanto Kurapika como Leorio descubren que Blaise es diferente a ellos. Con su aguda percepción, se dan cuenta de que es una persona muy fuerte. Pronto llegan a un pequeño pueblo desierto. Un grupo de enmascarados aparece con una anciana bloqueándoles el paso. La anciana les dice que deben realizar el examen para llegar al cedro. Al completar el examen, se abre la puerta de un túnel. Se les indica que se reúnan con los navegantes que viven en una casa junto al cedro. Al llegar al cedro, encuentran a los navegantes, una pareja que está siendo atacada por una criatura que cambia de forma, la Kiriko. Tras aprobar el examen, gracias a Gon, aceptan llevarlos en avión al lugar del examen. Gon, Blaise, Leorio y Kurapika llegan a Ciudad Zaban guiados por el navegante. Este los condujo a un pequeño restaurante y los ayudó a llegar a la trastienda tras darle una contraseña al dueño. El ascensor descendió 100 pisos más abajo, llevándolos a un túnel donde esperaban todos los solicitantes. Su llegada atrajo la atención de todos. El ambiente es extraño aquí abajo, dijo Leorio. Son muy diferentes a todos los solicitantes de cazadores que vimos antes. Ya lo han visto, comentó Kurapika. Hola, por favor, tomen un número. Vince llegó y les dio los números de identificación. Blaise obtuvo el número 406, el último. Poco después, se hicieron amigos de Tompa, el aplastador de novatos. Les habló de los otros solicitantes. En particular, de Hisoka, quien casi mata a un examinador en el examen del año pasado. Entonces, un solicitante chocó con Hisoka sin disculparse. Este hizo algo que hizo desaparecer los brazos del solicitante. Blaise sonrió al verlo. Se dio cuenta de que Hisoka usó su nen y sus trucos para lograr este efecto. Al percibir su mirada, Hisoka giró la cabeza justo para ver a Blaise. Se sorprendió y se quedó paralizado por un segundo antes de recuperar el sentido. Mientras el trío de Gon hablaba con Tompa, Blaise fue a ver a Hisoka. Ha pasado tiempo, espero que hayas mejorado tu fuerza desde la última vez que nos vimos. En ese momento,
sonó la campana y apareció el examinador de la primera ronda. Satoz se presentó y les indicó a los participantes que lo siguieran por el túnel como parte de la primera fase del examen. El examen de cazador por fin había comenzado. Deben seguirme a la segunda fase. Esta es la primera fase del examen, explicó Satoz. Blythe corrió junto a Gon, Kurapika y Leorio mientras observaba a los demás participantes. También notó al desfigurado y apuñalado. 2 horas habían pasado desde el inicio del examen. Los aspirantes habían recorrido más de 30 kilómetros desde el punto de partida. Ninguno sabía qué tan lejos debían llegar. Se veían obligados a correr al ritmo del líder sin un objetivo definido. Sin un final a la vista, muchos ya habían abandonado. Subestimé el examen de cazador. Todos aquí son unos monstruos. Leorio mostró signos de agotamiento, pero se irritó al ver a Killua usando la patineta. Deberías mostrar algo de respeto por el examen de cazador. ¿Por qué usas una patineta? Es hacer trampa, gritó. ¿Por qué?, preguntó Killua con ignorancia. Esta es una prueba de resistencia, respondió Leorio. No, no lo es. Gon expresó su opinión. Gon, ¿qué dices?, se quejó Leorio, exasperado. El examinador solo nos dijo que lo siguiéramos. Gon lo confirmó. Oye, ¿cuántos años tienes?, preguntó Killua, acercándose a Gon. 12 años, respondió Gon. Killua reflexionó, tenemos la misma edad. Creo que yo también correré. Killua cogió la patineta con un elegante movimiento y empezó a correr junto a Gon. Luego se presentó como Killua. Soy Gon. Gon dijo su nombre. Al observar su interacción, Blythe sonrió. Es un placer conocer y ver a tus personajes favoritos en persona y cómo interactúan. Ustedes dos son muy compatibles y forman un buen equipo, comentó Blythe. ¿Quién eres?, preguntó Killua, pero su cuerpo estaba en alerta máxima. Podía sentir el aura que emanaba de Blythe con su aguda percepción, es incluso más fuerte que la de su hermano Yumi. Encantado de conocerte. Soy Blythe. Killua resopló y lo ignoró. A Blythe no le importó, pues conocía muy bien su personalidad. Tras correr unos kilómetros más, muchos aspirantes a cazadores comenzaron a desmayarse. En su grupo, Leorio estaba completamente exhausto y cubierto de sudor, a punto de rendirse. Gracias a Gon, recuperó la motivación y empezó a correr incluso por delante de ellos con todas sus fuerzas. Al llegar a una amplia escalera, el examinador de cazadores Satoz empezó a aumentar el ritmo. Al mismo tiempo, Gon y Killua acordaron correr hasta la salida y el ganador pagaría la cena. Blythe también aceleró el paso. Al cruzarse con Hisoka, que corría con Iyumi, Blythe le dirigió una mirada antes de avanzar. En pocos pasos, se unió a Kurapika y Leorio. ¿Quién es?, preguntó Iyumi. Lo conocí hace 2 años en la arena celestial. Hisoka relató su batalla con Blythe. ¿Perdiste?, preguntó Iyumi con sorpresa. Quiero volver a luchar contra él, pero no confío en derrotarlo, dijo Hisoka con voz firme. Quizás tengamos una oportunidad si nos unimos, ¿qué te parece? Sabes, no trabajo gratis, respondió Iyumi. Pero tus palabras han despertado mi interés. Ojos escarlata, dijo Kurapika. Por eso el clan Kurta fue el objetivo, por nuestros singulares ojos escarlata. Cuando nuestras emociones se exaltan, nuestros ojos se vuelven escarlata. Los ojos en estado escarlata se consideran uno de los 7 colores más hermosos del mundo. Alcanzan altos precios en el mercado negro. ¿Por eso te atacó el Torque Fantasma?, preguntó Leorio. Se llevaron todos los ojos de los restos de mi clan. Todavía puedo oír sus ojos oscurecidos gritando de angustia. Juro que capturaré a la tropa fantasma y reclamaré los ojos de mi clan. Kurapika reveló su secreto más profundo. Luego, Leorio contó su versión de la historia, como su amigo no habría muerto si hubiera tenido dinero. Escuchando la conversación, Blythe llegó al final del túnel. Gon y Killua ya los esperaban allí, junto con el examinador Satoz y algunos otros participantes. Una vez que llegaron los demás solicitantes, Satoz les presentó el lugar, los humedales Milsi,
también conocidos como el pantano del estafador. Debemos cruzar los humedales para llegar a la segunda fase del examen de cazador. Este lugar alberga numerosas bestias, criaturas misteriosas y plantas mortales que engañan a los humanos y se aprovechan de ellos. Ten cuidado. Si dejas que te engañen, estás muerto. Mantente muy cerca de mí para que no te engañen. Justo cuando Satoz terminó de explicar, se escuchó un grito a lo lejos: no dejes que te engañen. Un hombre apareció arrastrando a un simio inconsciente con una apariencia similar a la de Satoz. Es un impostor. Yo soy el verdadero examinador. Luego acusó a Satoz de ser un simio con cara de hombre. Los solicitantes se quedaron confundidos. ¿Qué pasa? Creo que lo que dice es cierto. Pero, antes de que los aspirantes pudieran llegar a una conclusión, Hisoka los atacó con sus cartas. El hombre con el simio murió, mientras que Satoz atrapó las cartas fácilmente con las manos desnudas. Eso lo decide todo. Tú eres el verdadero, dijo Hisoka. Por supuesto, dijo Satoz, advirtiéndole que sería descalificado si intentaba atacarlo de nuevo. Claro, aceptó Hisoka. Vámonos. Síganme, por favor. Satoz los condujo a todos al intercambio del estafador, cubierto de niebla. Blaise miró a su alrededor con interés mientras corría. Aunque había visto muchas cosas en el mundo de One Piece, el mundo de HXH tiene su propia singularidad. Está disfrutando muchísimo de este viaje. Después de unos minutos de carrera, Kyo sugirió sentir la tensa atmósfera detrás de él. Gon, avancemos. De acuerdo, les gritó Gon a Leorio y Kurapika antes de seguir a Killua. En cuanto a Blaise, se adelantó a todos. Lo hizo para que su debut no afectara la historia original, ya que quería observar la pelea entre Gon y Hisoka. Tal como pensaba, todo salió como se muestra en la serie. Leorio y Kurapika se separaron del grupo. Después de unos minutos, Gon fue a buscarlos. Sabiendo que era el momento, Blaise siguió a Gon sin avisarle. Tras correr un minuto, llegó solo al lugar donde Leorio se enfrentó a Hisoka. Al ver que Leorio estaba en peligro, Gon atacó a Hisoka con la caña de pescar. Incluso al enfrentarse a Hisoka, no mostró nerviosismo ni miedo. A diferencia de la serie original, Blaise le ha enseñado Soru y Kami a Gon y ha mejorado sus habilidades físicas guiándolo a diario. También le dio entrenamiento de combate. Si no hay Nen de por medio, Gon no. Pierden fácilmente. Veamos qué tan fuerte es Gon. Blaise observaba el enfrentamiento desde la distancia. ¿Es una caña de pescar? ¡Qué arma tan fascinante! Permíteme verla más de cerca. Hisoka habló mientras caminaba hacia Gon. Gon no mostró ningún tipo de miedo ni nerviosismo al enfrentarse a Hisoka. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, Leorio atacó a Hisoka por la espalda. El resultado es obvio, recibió un fuerte puñetazo en la cara y perdió el conocimiento. Gon aprovechó el momento y atacó por detrás, pero Hisoka lo esquivó fácilmente. ¿Viniste a rescatar a tu amigo?, preguntó Hisoka, apareciendo detrás de Gon. Pero Hisoka subestimó a Gon y su velocidad de reacción. Gon usó Soru y desapareció del lugar. Ni siquiera Hisoka reaccionó a la velocidad. Al instante siguiente, Gon usó Soru de nuevo y se lanzó hacia adelante, desapareciendo de vez en cuando. Aunque Soru es una técnica de movimiento poderosa, Hisoka tampoco es débil. Tras la sorpresa inicial, pudo seguir fácilmente la velocidad de Gon. Interesante. Los ojos de Hisoka brillaron de emoción. Esquivó el ataque de Gon y preguntó: ¿eres mejor de lo que pensaba? ¿Te enseñó Blaise esas técnicas? Los ataques de Gon eran poderosos y precisos, pero Hisoka era incluso más rápido que Gon. El resultado no sorprendió mucho a Blaise, pues sabía que los personajes del mundo de los cazadores tampoco son normales. En realidad, Hisoka estaba realmente sorprendido por la fuerza de Gon, pero el resultado seguía siendo el mismo. Agarró a Gon por el cuello y lo sujetó con fuerza. Gon no pudo reaccionar a tiempo para usar su técnica Kamie, se sentía impotente y débil. Al ver que Gon luchaba por respirar, Hisoka lo soltó y dijo: no te preocupes. No mataré a tu amigo. Pasó la prueba. Tú también la pasaste. Madura y conviértete en un buen cazador. Tras recibir la llamada de Yumi,
Hisoka agarró a Leorio y le preguntó. «Puedes encontrar el camino de regreso, ¿verdad?» Mientras Hisoka se alejaba, Kurapika llegó. «Gon. ¿Estás bien?» Al ver que todo estaba bien, Blaize se despidió en silencio y se dirigió al lugar del examen de la segunda fase. No interfirió porque Gon debería comprender su debilidad y necesitar motivación. «Bienvenidos. Soy Menchi, el examinador de la segunda fase. Soy Wara, el otro examinador». Menchi y Wara se presentaron. Menchi explica que la segunda fase implica cocinar, lo que provocó la risa y el ridículo de los aspirantes. Entonces, Wara les encargó que cocinaran cerdo. A la señal, los aspirantes corrieron hacia el bosque. Gon, Killua, Blaize, Leorio y Kurapika fueron a buscar a los cerdos. No tardaron en encontrarlos, pero aparte de Blaize, nadie esperaba que fueran carnívoros. Los cerdos notaron su presencia y se lanzaron hacia ellos. Cuando todos planeaban correr, Blaize se puso en su lugar y simplemente extendió la mano. «Blaize, ¿qué haces?» «Vamos», instó Gon. Pero Blaize no se movió. Usó su haki del conquistador para derribar a 5 cerdos y ahuyentar a los demás. «¡Oh! ¿Qué clase de truco es este?», exclamó Leorio, mientras Gon, Killua y Kurapika mostraban expresiones de sorpresa. «¿Por qué están tan aturdidos? Tomen los ingredientes. Vamos a cocinar». Blaize habló y agarró un cerdo mientras los demás hacían lo mismo. Los demás aspirantes no tardaron en encontrar la debilidad de los cerdos de la gran estampación y matarlos. Pronto, todos llegaron con un cerdo en la mano. Como en la serie, la mayoría usó el método más rudimentario conocido, asar el cerdo entero. Blaize, por su parte, cortó el cerdo en rodajas y las cubrió con especias antes de asarlo. Aún así, sabía que Mechi les fallaría a todos, incluso si el plato era bueno. Así que, después de asarlos, comió y compartió la comida. Con Gon, Killua, Leorio y Kurapika. «Está bueno», comentó Leorio mientras otros también disfrutaban del plato. Blaize se comió casi todo y dejó solo 2 piezas para el examinador. Como en la serie, Menchi reprueba a todos por diferentes razones. Lo mismo le pasó a Blaize, diciendo que la comida no estaba deliciosa. «¿Qué? ¿Hasta tú reprobaste?», exclamó Gon. Blaize simplemente se encogió de hombros. Después de unos minutos, Menchi repitió a todos diciendo que estaba llena. Los aspirantes a cazadores se sorprendieron con la decisión. «¿Nadie ha aprobado? ¿En serio? ¿De verdad lo dice en serio? ¿El examen ha terminado?» Muchos no pudieron aceptar la decisión. Too, el luchador, espetó y destrozó los utensilios de cocina en un ataque de ira. «No lo aceptaré». Mientras los aspirantes y Menchi discutían, una aeronave sobrevoló el lugar del examen. Al instante siguiente, un anciano saltó de la aeronave y aterrizó en el suelo, creando un cráter. «¿Presidente Netero?» El espíritu de lucha de Blaize se encendió. Ansiaba enfrentarse a él, alguien que se encuentra en la cima del mundo HXH. Con su haki de observación, percibió que Netero era más fuerte de lo que esperaba. «¿Quién es ese tipo?» «Es el presidente Netero, uno de los encargados del examen de cazador», explicó Menchi a los aspirantes. Netero le preguntó a Menchi si realmente los había reprobado por su reticencia a probar cosas nuevas. Menchi admitió haber perdido la calma después de que insultaran su profesión y dificultaran el examen. Le informó que renunciaría como examinadora y le pidió al presidente que repitiera la segunda fase. «Muy bien, ¿qué tal esto?», dijo Netero. «Seguirás siendo examinador, pero también debes participar en la nueva prueba que propones. ¿Te parece bien?». «De acuerdo. Entonces el nuevo examen serán huevos cocidos». Menchi le pidió al presidente que los llevara a todos a la montaña dividida. Subiendo a la aeronave, llegaron a la montaña dividida donde se realizaría el nuevo examen. «Ahora, todos. Miren allá abajo. El nuevo examen consiste en recolectar huevos de águila araña». «¿Tejen telarañas ahí abajo?». Las águilas araña tejen sus telarañas en lo profundo del barranco para proteger los huevos de los depredadores. Esto hace que los huevos de águila araña sean los más difíciles de conseguir del mundo,
explicó Netero. Menchi entonces mostró cómo obtener los huevos saltando al barranco. Colgando de las telarañas durante unos segundos, los obtuvo y fue arrastrada por una corriente ascendente. Después de eso, los otros aspirantes atrevidos saltaron al barranco antes de que Menchi pudiera explicarlo con claridad. Gracias a Gon, salvo algunos, todos consiguieron los huevos. Al regresar a la superficie, todos cocinaron los huevos y disfrutaron del sabor. Incluso Blaise los encuentra deliciosos. El mundo HXH está lleno de misterios. Permítanme presentarme a los 43 solicitantes restantes. En cuanto todos subieron a la aeronave, el presidente Netero se presentó formalmente, junto con Vince. Vince anunció que la aeronave llegaría al lugar de la tercera fase a la mañana siguiente a las 8. Por lo tanto, los solicitantes pueden cenar, descansar y hacer lo que quieran hasta que los contacten. Gon y Killua salieron corriendo a explorar la aeronave, mientras que Leorio y Kurapika decidieron descansar. Blaise, por su parte, fue al comedor a comer algo. Después de comer, planeaba ir a ver a Netero. Después de saciarse, Blaise salió del comedor y recorrió la nave. No tardó mucho en encontrar la habitación donde Gon y Killua jugaban a la pelota con Netero. Para cuando llegó, Killua salió con cara de enfado. Este se sorprendió al verlo de pie en la puerta. Al ver su expresión, Blaise rió entre dientes. Te retiraste demasiado pronto. Supongo que no tienes la habilidad para quitarle la pelota al viejo. Estoy en un apuro. No te metas en mi camino, dijo Killua e intentó pasar, pero Blaise lo detuvo. Oh. ¿Qué harás si te bloqueo el paso? ¿Matarme? Preguntó Blaise con expresión juguetona. Killua espetó. No dudó ni un segundo en atacar. Apuntó directamente al corazón de Blaise mientras las uñas de su mano se afilaban como cuchillas, como las de una garra de bestia. Pero Blaise agarró la mano de Killua sin esfuerzo y la apretó con más fuerza, haciéndole gemir de dolor. Deberías abstenerte de atacarme. Si vuelves a hacerlo, podría matarte accidentalmente. Dicho esto, Blaise emitió su ren, impregnándolo con una despiadada intención asesina. Fue solo un instante, pero suficiente para asustar a Killua. Con una fuerza tremenda, Killua se liberó de su agarre retorciendo las manos y saltó hacia atrás, creando cierta distancia entre ellos. El sudor se le formó en la frente mientras miraba a Blaise con terror y miedo. ¡Corre! No eres su oponente. Los pensamientos de Yumi lo invadieron. Oye, solo bromeaba. No tengas miedo. Tienes que controlar tu impulso asesino. ¿Qué pensará Gon si descubre que matas por la más mínima ofensa? Blaise extendió la mano y habló. Killua no se lo tragó, pero la última frase de Blaise lo devolvió a la realidad. Se tranquilizó. Ve a descansar un poco, dijo Blaise y entró en la habitación donde Gon y Netero jugaban. Dentro de la habitación, Gon estaba usando todo lo que tenía para quitarle el balón a Netero. La técnica de Soru que le había enseñado no le daba ventaja contra un personaje como Netero. Aún así, la técnica de Soru sorprendió claramente a Netero, ya que no esperaba que un niño como Gon conociera una técnica tan profunda. Con solo una mirada, supo que le ayudaría en el futuro. Clip. Blaise entró. Su repentina llegada hizo que los dos detuvieran el juego y lo miraran. Al verlo, Gon gritó, Blaise, llegaste en el momento justo. Netero-san dijo que nos daría la licencia de cazador si conseguíamos la pelota. ¿En serio? No parece tan difícil. Blaise habló con una leve sonrisa. No, mi oferta es solo para los dos niños, no para los demás. Netero declinó, al darse cuenta de que Blaise no era una persona común. No necesito tu oferta. Viejo, vine a pelear contigo, espero que seas tan poderoso como dicen. Blaise habló, revelando parte de su aura, asombrando a Netero. Oh. Al percibir su aura, Netero entrecerró los ojos. Es más fuerte de lo que pensaba. Quizás pueda calentar mis huesos. Pero, ¿quién es? ¿Por qué no había oído hablar de él antes? Primero quítame la pelota, luego hablaremos de la pelea. ¿Qué dices? Rió Netero. Trato hecho, asintió Blaise, que esperaba la respuesta.
Le preocupaba que el anciano rechazara su propuesta. Se quitó la túnica blanca, caminó hacia el centro de la habitación y se paró frente a Netero. Haciendo crujir el cuello, Blaise preguntó, ¿podemos empezar? Claro. Netero y Blaise se quedaron cara a cara, listos para atacar en cualquier momento. Los dos se movieron al unísono. Ambos se miraron mientras un rayo brillaba entre ellos. Blaise hizo su movimiento, lanzándose hacia adelante a toda velocidad. Rápido, Netero le dio un puñetazo en la pierna y retrocedió mientras Blaise lo perseguía. Blaise no usó toda su fuerza, ya que hacerlo destruiría la aeronave. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que Netero también estaba haciendo lo mismo. Es decir, no estaban usando toda su fuerza. Estaban compitiendo solo con velocidad y reflejos. A un lado, Gon observaba la jugada con expresión de asombro, pues le costaba seguir las figuras en movimiento de Blaise y Netero. Después de un minuto, Blaise mostró una expresión de sorpresa. Tuvo que aceptar que, en cuanto a velocidad y reflejos, Netero lo supera. Es realmente fuerte, reflexionó Blaise. Después de todo, es un humano que superó el límite de su cuerpo entrenando al máximo. Parece que no podré vencerlo sin usar la visión del futuro. Tras reflexionar, ya no contuvo su haki de observación. La batalla cambió al instante siguiente, las manos de Blaise alcanzaron la esfera con facilidad. Aunque Netero reaccionó y evitó que cayera en sus manos, volvió a ocurrir. Netero no podía creer lo que veía. ¿Cómo puede predecir mis movimientos con tanta precisión? ¿Usonen relacionado con el futuro? No pudo permitirse pensar mientras la velocidad y los reflejos de Blaise empezaban a igualarlos. Si esto continúa, perderé. Netero incrementó repentinamente su poder físico y se alejó de él. Blaise no siguió persiguiéndolo, se detuvo en seco y miró a Netero. Perdiste. Netero no negó sus palabras, pues sabía que él era quien había perdido la calma. Si seguían compitiendo aumentando su poder físico, destruirían la aeronave y pondrían en peligro la vida de innumerables aspirantes. Nos veremos después del examen de cazador, dijo Netero. Bien. Vamos, Gon, deberías descansar un poco. Blaise salió de la habitación con Gon. Tras despedirse, Netero se acarició la barba, pensativo. Tras reflexionar un momento, llamó a alguien y le pidió que investigara los antecedentes de Blaise. ¿Es interesante? Al día siguiente. La aeronave llegó al siguiente destino donde se celebraría la tercera fase del examen de cazador, la Torre Trick, una prisión donde se encierra a criminales con condenas prolongadas. Una vez que todos aterrizaron, Vince declaró el objetivo de la tercera fase del examen de cazador, llegar sanos y salvos a la base de la Torre Trick en 72 horas. Comenzó la tercera fase. Después de un rato, Kurapika se dio cuenta de que el número de personas se había reducido a la mitad. En ese momento, Gon encontró los títulos de piedra secretos y la forma de entrar era volteándolos. Tras una discusión, todos eligieron una ficha y entraron en la torre. Blaise también hizo lo mismo. Su aparición reemplazó a la de Tompa. Como en la serie original, todos terminaron en la misma habitación. Vieron 5 relojes con 2 botones cada uno, una X y una O. Una vez que se pusieron el reloj, apareció una puerta. Al instante siguiente, la voz del examinador de tercer paso, Lippo, salió del micrófono. Les explicó las reglas. Tenían que votar si abrían la puerta o no. Todos votaron por abrir y cruzaron la puerta que los condujo a otra habitación. Tras otro acertijo, avanzaron a una gran sala con una plataforma en el centro. Al otro lado, había 5 prisioneros. Deben vencer al menos a 3 de ellos en un desafío para avanzar en la torre. Lippo explicó las reglas, lucharán contra los 5. Los combates serán 1 contra 1 y solo podrán luchar una vez. No puede haber empates. La condena de los prisioneros se reducirá en 1 año por cada hora que retrasen a los solicitantes. En otras palabras, su objetivo es ganar tiempo. El primer prisionero es Vendot. Se adelantó y habló. Yo soy el primero. Elige a tu combatiente.